Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar diciendo que esta materia, Equipamiento y Suministros 1, trata principalmente sobre gases medicinales. Y para ir aprendiendo y conociendo sobre esta temática, a lo largo de las distintas clases vamos a ir desarrollando qué son los gases medicinales, cómo se originan, qué aplicaciones tienen, qué instalaciones edilicias requiere una institución de salud para poder hacer uso de estos gases medicinales de forma eficiente y segura, y qué dispositivos médicos sirven para aprovechar al máximo las prestaciones que pueden dar estos gases, tanto como terapéutica de forma directa a un paciente, y sino también a través de aparatos como pueden ser las mesas de anestesia o los respiradores para ventilación mecánica. Por un lado, la mesa de anestesia en el quirófano y los respiradores de ventilación mecánica, bueno, pueden aparecer en distintos lugares de las instituciones de salud, pero bueno, principalmente va a estar en las unidades de terapia intensiva, en guardias, en los lugares en donde haya que dar soporte de vida con estos dispositivos a los pacientes. Como todos hemos estudiado desde la escuela primaria, toda la materia que podemos conocer, tanto en la Tierra como en el universo, se va a encontrar en alguno de los tres estados denominados sólido, líquido o gaseoso. Un caso particular es el del agua, muy conocido por todos, ya que en determinadas condiciones, sobre todo de temperatura, cuando hace mucho frío la vamos a encontrar en estado sólido, en temperaturas más templadas va a estar siempre en estado líquido, y cuando superamos los 100 grados la encontramos en estado gaseoso como vapor. Se cree también que similar comportamiento tienen en realidad todas las sustancias que existen, pero que para poder moverlas y llevarlas a otro estado diferente, seguramente las condiciones de presión y temperatura que se requieren son mucho más extremas y difíciles de conseguir de forma habitual, y por eso es que determinadas sustancias solo las conocemos en un estado específico. Por otro lado, también se considera que los gases son sustancias mucho más simples que los sólidos y los líquidos, debido a que las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas que forman un gas son muy débiles. Tal es así que una de las características principales de los gases va a ser que sus moléculas se mueven de forma aleatoria y libres, independientes una de otra, lo que da una sensibilidad de los gases a los cambios que puedan sufrir de temperatura y presión. Por otro lado, también vamos a hablar en la materia entonces de aquellas sustancias que a temperatura y presión normales, es decir, 25 grados y una atmósfera, vamos a considerarlas o encontrarlas en estado de gas. En esta diapositiva vamos a nombrar en primera instancia a algunos de los elementos de la tabla periódica que se consideran gases a 25 grados de temperatura y una atmósfera. De este grupo vamos a nombrar primero a los que son gases monoatómicos, es decir, van a tener un solo átomo, por ejemplo, de helio. Y este grupo a su vez tiene un nombre particular, se denominan gases nobles o inertes, porque no reaccionan con ningún otro elemento de la tabla periódica. Algunos de ellos tienen aplicaciones médicas, y a lo largo del dictado de la materia vamos a ir viendo
para qué se utilizan algunos de estos gases inertes. Dentro de la tabla periódica dijimos que se encontraban también los gases que vemos en el cuadro superior, pero estos tienen la particularidad que como gases los vamos a encontrar en forma de moléculas diatómicas, es decir, dos átomos de hidrógeno van a formar la molécula del gas hidrógeno. En este caso en particular nos van a interesar, por supuesto, el oxígeno, el nitrógeno, estos dos porque además juntos forman otra molécula que es lo que denominamos el aire. El aire está compuesto por 78% de nitrógeno diatómico y 21% de oxígeno diatómico. El 1% restante está formado por distintos gases que por supuesto al repartirse ese 1% están en una proporción ínfima respecto de estos dos gases principales. Otro elemento con aplicaciones medicinales va a ser también el hidrógeno. Por otro lado, vamos a encontrar también moléculas que a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión las vamos a encontrar como gases. De este grupo nos van a interesar el CO2, el óxido nítrico y el óxido nitroso. A continuación vamos a ver algunas características generales que aplican a todos los gases. Vemos que la mayoría son incoloros con excepción del flúor, el cloro y el dióxido de nitrógeno. En particular el dióxido de nitrógeno tiene un color café oscuro que a veces es visible en lugares que tienen el aire contaminado. Otra característica es que adoptan la forma y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Son compresibles, es decir, se pueden comprimir aplicándole una determinada fuerza externa o presión. Se mezclan en forma completa y uniforme cuando colocamos dos o más gases en un recipiente. Y finalmente van a tener una densidad mucho menor que la de los sólidos y los líquidos. Si retomamos dos de las características que mencionamos recién, por ejemplo, para el caso de son compresibles, vamos a deducir de esto que si son compresibles también se pueden expandir y al expandirse van a difundirse ocupando más espacio o volumen. Y por otro lado, van a ejercer presión, es decir, si yo para comprimirlo tenía que hacer una fuerza, quiere decir que en contraposición las moléculas del gas también ejercen presión sobre la superficie de las paredes del recipiente que las contiene. Además, dijimos hace un momento que adoptan la forma y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, también vamos a deducir de esto que no tienen una forma definida. Es por esto que se los denomina fluidos, así como también denominamos fluidos a los líquidos. Las características que acabamos de mencionar aplicadas a los gases han sido observadas por la humanidad desde tiempos inmemoriales, pero recién en los últimos siglos los investigadores o pensadores vieron o buscaron la forma de realizar experimentos que permitieran explicar de forma matemática o encontrar algún tipo de ecuación que encaje, digamos, con las observaciones. Es así que uno de los experimentos que primero se realizaron fue tomar una determinada cantidad de partículas o moléculas de un gas
meterlo dentro de un recipiente y taparlo con una determinada presión, que esta sería la situación inicial. Manteniendo la temperatura constante de todo el experimento. Y recordemos que dentro de ese volumen no se aumentó ni se disminuyó la cantidad de moléculas. La cantidad de moléculas siempre fue la misma. Cuando se aplicó una mayor presión, lo que se observó es que el volumen se redujo. Y por el contrario, cuando se disminuyó a partir de la situación inicial, que es la del medio, se disminuyó el valor de presión que se ejercía dentro del recipiente, se obtuvo un volumen mayor. Así aparece una de las primeras leyes de los gases, establecida por Robert Boyle, que decía que la presión de una cantidad fija de un gas, es decir, cantidad fija me refiero a moléculas de ese gas, a temperatura constante es inversamente proporcional al volumen de un gas. A mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Vamos a tratar de escribir de forma matemática la ley de Boyle o Boyle-Mariotte que acabamos de expresar. Dijimos que la presión entonces es proporcional a la inversa del volumen o a 1 sobre volumen. No podemos ponerle el igual porque hay algún numerito ahí que no sabemos bien qué es, que hace que no sean exactamente igual. Entonces lo reemplazamos a ese símbolo de proporcional por el igual, pero agregándole un valor que es el que hay que buscar o encontrar, digamos. Y ese valor es una constante que vamos a llamar K1 por el momento. Si reescribimos esa ecuación, nos quedaría expresado que la presión por el volumen a una temperatura constante es igual a la constante K1. Con investigaciones posteriores se encontró que esa constante K1 es igual a N por R por T, donde N es el número de moles, R es una constante que ya vamos a ver cuál es su nombre y valor, y T la temperatura en grados Kelvin. Para finalizar, vamos a tratar de ver de forma gráfica qué significa esta ley de Boyle o Boyle-Mariotte. Ya dijimos entonces que las dos condiciones que deberían cumplirse es que la temperatura sea constante, la cual va a estar medida en grados Kelvin, y que la cantidad del gas también se mantenga constante. Esa cantidad de gas, para medir esa cantidad de gas se utiliza la unidad denominada mol. Estos moles van a decir qué cantidad de gas formado por átomos, en el caso de que el gas sea monoatómico, es decir, la cantidad de átomos dentro de un determinado espacio o recipiente, o va a decirnos la cantidad de moléculas, en el caso de que el gas sea diatómico o esté formado por una fórmula química más compleja y sea molecular. Vamos a ver entonces que si representamos la presión en función del volumen, bajo estas dos condiciones que mencionamos recién de temperatura y cantidad constante, podemos decir que un volumen determinado, por ejemplo 2 litros sometidos a una presión de 0,6 atmósfera, que estaría representado en el punto que vemos en este lugar, sería nuestra condición inicial. Si reducimos
la presión a la mitad, es decir, de 0,6 a 0,3 atmósferas, vamos a ver entonces que el volumen se va a duplicar. Es decir, en la misma proporción que se redujo la presión, esa misma proporción es en la que se multiplicó o aumentó el volumen. Si a esto mismo lo graficamos como presión en función de la inversa del volumen, es decir, 1 sobre volumen, lo que vamos a ver es que en vez de ser una curva, como la que vimos en A, es una recta lo que estamos representando. Y esta recta va a tener la particularidad de que su pendiente, es decir, el ángulo que forma esta recta, es la famosa constante K1 que mencionamos hace un momento. Un experimento que se realizó con los gases fue el de colocar un gas determinado, llamémosle gas 1, con una cantidad dentro de un recipiente y medir su presión. En un recipiente de iguales características y volumen se coloca otro gas en distintas cantidades, al cual vamos a llamar gas 2, y medimos la presión a través del manómetro, que es este relojito que vemos en la parte superior, y obtenemos un valor de presión P2. Podemos, si queremos, considerar un tercer gas con una cantidad cualquiera de ese gas, pero conservando siempre el mismo recipiente o un recipiente de iguales características a los anteriores. Medimos la presión y obtenemos un valor de presión P3. Finalmente, lo que se hizo en este experimento fue colocar todas las cantidades de cada uno de los tres gases en un recipiente exactamente igual en el que se habían hecho las mediciones individuales. Y en el manómetro se obtuvo un valor de presión total, o P sub T, que resulta ser la suma de las presiones de cada uno de los gases por separado. Es decir, la presión total P sub T es igual a P1 más P2 más P3. Estas presiones P1, P2 y P3 se van a llamar también presiones parciales de los gases, de cada uno de estos gases. No vamos a ver el desarrollo matemático, pero de este experimento también se obtuvo una ecuación muy importante que nos dice que la presión parcial de un gas, por ejemplo el gas P1 en color verde con el que comenzamos el experimento, va a ser directamente proporcional a la fracción molar de ese gas multiplicado por la presión total que ejerce dentro, o la presión total de la mezcla. Esta ecuación se denomina ley de Dalton y nos permite obtener dentro de una mezcla cuáles son las presiones parciales de cada uno de los gases de la mezcla si sabemos en qué proporción se encuentra un gas dentro de esa mezcla. Otro experimento que se realizó para estudiar los gases consistió en partir de un volumen inicial con una cantidad de moléculas de gas a una presión. Fíjense que el manómetro se va a mantener a una presión constante con la aguja siempre en la parte media de la escala. Si vamos disminuyendo la temperatura del experimento, se observa que el volumen disminuye con la presión constante. Si hacemos lo opuesto, aumentar la temperatura, vamos a ver que el volumen aumentó también. Es decir, que se estableció que si se mantiene la presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, siempre con presión constante. Disminuye la temperatura, va a disminuir el volumen.
Otra forma en la que se observó este mismo experimento es utilizando tubos capilares en donde vamos a tener un volumen de gas a determinada temperatura baja. Fíjense que por la presión que está recibiendo este volumen de gas inicial a temperatura baja es la presión de la cantidad de mercurio que está encima más la presión atmosférica, porque el tubo está abierto. Fíjense que en la segunda situación se aumentó la temperatura, pero la presión sigue siendo la misma cantidad de mercurio y la misma presión atmosférica. Pero ¿qué pasó al aumentar la temperatura? Ese volumen se expandió o aumentó. Esto expresado en una ecuación matemática, habíamos dicho que era el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si despejamos y hacemos volumen sobre la temperatura, va a ser igual a una constante que vamos a llamar en esta oportunidad K2 a la constante. Y esa constante es parecida a la K1 que habíamos visto anteriormente. K2 va a ser igual a N, que era la cantidad de moléculas que forman el gas, a R, que es una constante, y la presión, sobre la presión, que también dijimos que la manteníamos constante durante este experimento. Esto es lo que se conoce como ley de Charles. Un experimento similar al anterior es el que se planteó también haciendo en este caso o en esta oportunidad el volumen constante. Fíjense que en las tres imágenes, en las tres situaciones, el volumen es el mismo. Por lo tanto, cuando disminuye la temperatura, algo tiene que cambiar. En este caso, lo que se modificó fue la presión. Fíjense que en el manómetro la aguja se fue hacia el inicio de la escala, es decir, la presión disminuyó cuando bajamos la temperatura. Para el otro lado, cuando aumentamos la temperatura, dijimos que este volumen se mantiene constante, por lo tanto, la escala en el manómetro, la aguja del manómetro se va a mover hacia el final de la escala, hacia los valores más altos de presión, lo que se denomina habitualmente como el fondo de escala. Entonces acá podemos decir, expresado en palabras, que a volumen constante, cuando aumenta la temperatura de un gas, también va a aumentar la presión. O lo opuesto, si bajamos la temperatura, va a disminuir la presión. Si lo queremos decir de otra forma, más simple, es que la presión va a ser directamente proporcional a la temperatura. Es decir, aumenta la temperatura, va a aumentar en una proporción similar la presión. Disminuye la temperatura, va a disminuir la presión en una proporción similar. Esto escrito en una ecuación matemática se puede expresar como P igual a una constante por la temperatura. Si despejamos la constante, nos va a quedar que la presión sobre la temperatura es igual a una constante K sub 3, donde K sub 3 es igual a N por R sobre el volumen, que el volumen se mantuvo constante. N, como siempre, es la cantidad de moléculas y R es una constante. Esto se conoce como la ley de Gay-Lussac. Bueno, en todos los ejemplos anteriores o experimentos anteriores vimos que se mantenía alguna variable o un par de variables constantes. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando mantenemos tanto la presión como la temperatura constante, pero modificamos la cantidad de moléculas o átomos que conforman el gas. Este experimento lo realizó un investigador llamado Avogadro y lo que observó, por supuesto, es que
si manteníamos la presión y la temperatura constante, algo tenía que variar, y que fue el volumen. Si tenemos una determinada cantidad de moléculas que forman un gas en un volumen, y en la segunda situación aumentamos la cantidad de moléculas o partículas o átomos que forman ese gas, lo que va a ocurrir, dado que los otros dos parámetros importantes, que eran presión y temperatura, son constantes, es que el volumen va a modificarse. Y lo que observó entonces es que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas del gas, que era lo que veníamos denominando como N, cantidad de partículas, de átomos o de moléculas. Esto traducido a una ecuación matemática, podemos decir que el volumen va a ser igual a una constante por la cantidad de moléculas que forman el gas. O de otra forma, volumen sobre la cantidad de moléculas es igual a una constante. Y esta constante la podemos denominar K4, es igual a T por R sobre P, que ya conocemos las tres cosas. T es la temperatura, R es una constante y P la presión. Dijimos que T y P son constantes en este experimento, y con R, que también es constante, por eso es un valor que se mantiene invariable. Es esa relación entre el volumen y la cantidad de partículas. Por supuesto, en honor al investigador que realizó estos experimentos, a esto se lo llamó la ley de Avogadro. Si combinamos finalmente las distintas ecuaciones que vimos hasta el momento, lo cual desde el punto de vista matemático es simple, porque recuerden que en cada una íbamos despejando una constante que fuimos llamando K1, K2, K3 y K4. Y en todas ellas estaban o aparecían siempre los mismos parámetros: presión, temperatura, cantidad de moléculas y la constante R que mencionamos varias veces. Por lo tanto, como tienen factores comunes o elementos comunes, combinarlas fue muy simple o sencillo para los matemáticos, y de esta forma escribieron esta nueva ecuación que en los libros, en la bibliografía, la van a encontrar como ecuación del gas ideal o ley de los gases ideales, que dice que es presión por volumen igual a la cantidad de moléculas por R, que era una constante, por la temperatura. Según en qué unidades trabajemos, R va a tener distintos valores. Nosotros, para simplificar, siempre la vamos a usar a esta R, que en los libros la van a encontrar como constante de los gases o coeficiente de Reynolds. Esta R va a tener unidades litros por atmósfera sobre grados Kelvin mol. Por lo tanto, los otros elementos de la ecuación van a tener que la presión estar en atmósferas. Más allá que la presión puede, en el enunciado de un problema, por ejemplo, aparecer en pascales, en bar, en PSI, que son otras unidades de presión. Pero para poder usar el coeficiente de Reynolds, entonces esa presión tiene que estar convertida o transformada en unidades atmósfera. El volumen puede medirse en distintas unidades, pero para poder hacer uso de este coeficiente de Reynolds vamos a medir el volumen en unidades litros. La N, o cantidad de moléculas, se va a utilizar la unidad mol. Y la temperatura tiene que estar escrita en grados Kelvin. Con todo esto va a ser bastante sencillo, entonces, sabiendo, por ejemplo, la cantidad de moléculas que forman un gas, determinar el volumen que ocupan, por ejemplo, a una determinada presión y temperaturas dadas.